El número de renuncias de herencias en las islas no ha hecho más que aumentar, a pesar de que Canarias cuenta con una bonificación del 99,99% del impuesto de sucesiones y donaciones, una tendencia al alza que se ve reflejada en cifras. En 2016 se produjeron 1.445 renuncias, pasando a 1.572 en 2017. Según datos del Consejo General del Notariado, las renuncias no tienen tanto que ver con que haya un impuesto muy gravoso, sino probablemente porque el heredero no puede afrontar el mantenimiento futuro del inmueble heredado porque su sueldo no se lo permite. Un asunto que vamos a tratar a continuación con Alfonso Caballé, que es decano del Colegio Notarial de Canarias. Señor Caballé, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana una vez más. Bueno, ¿a qué se debe este aumento aquí en Canarias, teniendo en cuenta esa bonificación que tenemos del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones? La bonificación del impuesto ha ayudado mucho, ha sido un gran alivio para muchas familias. Pero tenemos que tener en cuenta que la crisis empieza a parecer lejana, pero realmente es muy próxima. Y muchas de las deudas que se han ido acumulando durante estos años anteriores continuarán durante todavía unos años más. Entonces, no cabe duda de que en el momento del fallecimiento nos podemos encontrar con que el pasivo es superior al activo y los herederos no todos están en disposición de afrontar importantes deudas en ocasiones. Con eso lo de las renuncias continúan. A veces también hay otras motivaciones de tipo familiar, de tipos de reparto, pero lo que no cabe duda es que la crisis está todavía reciente. Y tal vez todavía hay un cierto desconocimiento por parte de la población en las islas de que existe esta bonificación, señor Caballé. Yo creo que cada vez se va conociendo más. Una que este año se ha ampliado esa bonificación a parientes colaterales, tíos, sobrinos, lo cual es un dato relevante porque era una parte muy gravosa. Y bueno, creo que se le ha dado suficiente difusión por parte también del Gobierno de Canarias. Y creo que la gente comienza a ser consciente de ello. Para que la gente lo entienda, ¿cuál es la función del impuesto de sucesiones y donaciones? Bueno, pues estos son impuestos cuya función es mantener a las comunidades autónomas. Igual que el impuesto de transmisiones patrimoniales, la gran mayoría de los impuestos que derivan de la realización de negocios jurídicos, entre ellos los que se formalizan en notarías, se destinan principalmente al sostenimiento de las comunidades autónomas. Y es un coste, un ingreso importante para las comunidades autónomas, de ahí que son ellas las que fijan pues este tipo de bonificaciones. Es decir, son... Bueno, el caso es que las renuncias a herencias seguramente han existido toda la vida, señor Caballé, pero no sé si esas renuncias se están dando más ahora que antes. Tal vez la crisis desató todo este aumento de las renuncias, pero antiguamente se daban estas renuncias. Se daban, pero muy ocasionalmente. Yo creo que también hay un aspecto sociológico. Digo yo sí también, el aspecto sociológico, cultural. Sí, hoy en día se ve renunciar a una herencia con más normalidad que hace años. Hace años el renunciar a una herencia llevaba consigo un estigma que con el tiempo pues se ha ido perdiendo. A eso iba yo, porque estamos hablando del patrimonio que ha salido del trabajo y el esfuerzo a lo mejor de unos progenitores, ¿no? Efectivamente, unos progenitores, un familiar, y antes existía una vinculación sociológica con respecto a determinados bienes que hacía que por parte de los herederos incluso se afrontasen deudas y se asumiesen cargas que hoy, pues visto desde otro punto de vista, no están muy por la labor algunos de ellos. Por eso ha aumentado. También a veces, hoy en día es lógico, sueldos a veces que son muy justos, no permiten el afrontar obligaciones que exceden de lo que es el parámetro al que está acostumbrado ciertas personas. Podrían suponerlos a ellos mismos en crisis económica y no solamente afectar la deuda suya, la deuda que heredan, sino también incrementar los problemas dentro de lo que es su ámbito patrimonial. Bueno, y una herencia cuando es asumida por parte de varios herederos, ¿no se puede hacer más llevadera? Sí, pero bueno, la deuda la asumen entre todos. Evidentemente, cuando es un solo heredero el que va a tener que asumir una sola deuda, claro, dependiendo del importe, lo va a tener más complicado. Dice que las tristezas compartidas son menos tristezas, ¿no? Pues, cuantos más son los que tienen que asumir esas obligaciones, pues seguramente va a ser más fácil el afrontarlo. ¿Y cómo estamos en Canarias respecto a otras comunidades autónomas en cuanto a la renuncia de herencia? Pues yo creo que estamos más o menos casi a la par que otras comunidades autónomas. En esto no creo que exista una diferencia que sea excesivamente llamativa.
Tendremos que cerrar ya las estadísticas de este año para ver cómo ha ido la evolución, pero lo que sí es cierto que en los últimos años sí ha habido un continuo incremento desde el comienzo de la crisis en el año 2008 hasta la fecha. Y imaginamos que continuará durante un tiempo hasta que esos efectos negativos de la crisis pues comiencen un poco a diluirse. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones? Por ejemplo, he leído como que a una herencia millonaria de un magnate que falleciese en Canarias no tributaría más que el 1% de lo que le corresponde. Menos. Menos del 1%. Claro, bastante menos. La verdad que se convierte en un impuesto simbólico. Se convierte en un impuesto simbólico para todos, evidentemente, para todos los grupos a los cuales se les aplica la bonificación. ¿Y hay otras alternativas para heredar, que no sea de esa manera herencia a través de un testamento? Lo digo para que no se den tantas renuncias por parte de hijos sobre aquello que tanto le costó conseguir a sus padres. El problema de la herencia es que es como un paquete. Incluye lo bueno y lo malo. Si lo tomas, lo tienes que tomar todo, no puedes distinguir. Lo que sí cabe es una posibilidad que es la aceptación a beneficio de inventario, en la cual se calcula precisamente cuáles son esas deudas, cuál es el activo, cuál es el pasivo, y si sobra algún remanente después de atendidas las deudas, sería eso lo que se recibiría. Esa posibilidad cabe, pero en aquellos casos en los que no se tiene una certeza total de cuál es el importe de unas u otras, con lo cual se evita uno también sustos y sorpresas. ¿Y esas propiedades a las que renunciamos van a quedar en manos de quién? ¿Del Estado, de la administración pública? Pasarían a los siguientes herederos. Hay que tener en cuenta que una vez desaparecen los herederos testamentarios, se abre la sucesión intestada. Y llegado el caso, si nadie acepta, al final podría recaer en el Estado. El Estado siempre acepta beneficio de inventario. ¿Y esto también resulta gravoso para el Estado? No, porque el Estado acepta beneficio de inventario, con lo cual si no hay más activo que pasivo, simplemente no lo asume. Muchos han hablado de eliminar este impuesto de sucesiones y donaciones, también otras comunidades autónomas. ¿Es necesario eliminarlo, señor Caballé, o armonizarlo? Ha existido este debate. Es un debate que compete más bien al ámbito de las comunidades autónomas. Como les decía, esto afecta a lo que es los presupuestos de las comunidades. Son impuestos que tienen cierta relevancia, pero lo que no cabe duda es que resulta llamativo que dentro de un mismo país, por un mismo hecho imponible, nos podamos encontrar con situaciones muy diferenciadas. Eso sí es verdad que llama la atención y bueno, es una cuestión de tipo político que me imagino que en algún momento tendrán que plantearse. ¿Y la plusvalía también podría ser un factor determinante a la hora de renunciar a una herencia? Pues también influye la plusvalía, que es un impuesto que cobran los ayuntamientos, pues también podría influir de manera determinante, sobre todo si a esto lo unimos con deudas, con otros gastos, pues es una cantidad que puede ser relevante y también puede terminar una renuncia. Bueno, pues veremos cómo evolucionan estas cifras también de cara ya al próximo año, teniendo en cuenta que desde el año 2016 existe esta bonificación en Canarias sobre el impuesto de sucesiones y donaciones y estamos viendo que los registros nos indican que no hace más que aumentar esas renuncias a las herencias aquí en las islas. Señor, dígame. Creo que ha ayudado y en esto hay que tenerlo en cuenta que esta bonificación del impuesto ha sido positiva en ese sentido, ha ayudado mucho a las familias, además en un momento de crisis. Yo opino, esto ya es una opinión personal, que fue una buena iniciativa. Lo que no cabe duda es que los efectos de la crisis no se palían simplemente con esto, pero no cabe duda que ha ayudado. Bueno, pues a ver si también mejora el bolsillo de los canarios en esas circunstancias. Señor Caballé, como siempre, gracias, un placer. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, buenos días.